Hoy en Mariana Entrevista, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Vamos a hablar con él sobre todo su trabajo, cómo va a seguir avanzando en el trabajo de desregulación y cómo impacta ese trabajo en lo social, cómo impacta ese trabajo también en la Argentina productiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Un gran gusto acompañarte hoy. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Y la primera pregunta es, liderás un proceso muy profundo de desregulación del Estado, políticas públicas que empiezan a avanzar sobre el Estado y hablás muchas veces vos, el presidente, también de un Estado chico, de un Estado mínimo. ¿Cuál es exactamente la definición de un Estado mínimo? Bueno, a ver, sí, ¿no? El presidente se define como un anarcocapitalista, ¿no? O sea, esta idea de que cómo se organiza una sociedad y si una sociedad necesita el Estado y en qué medida necesita un Estado. Y la verdad que cuando te adentras en las entrañas del Estado y en yo diría hay una dimensión macro y una dimensión micro, pero mira, me viene por ejemplo, hoy salía en el boletín oficial una nota de que la ANMAT, viste que es la agencia que controla el tema de medicamentos, etcétera, ¿no? Y entonces había recibido una denuncia por alguien que vendía los productos demasiado baratos. Ajá. Y entonces la ANMAT va a investigar, no hay ningún problema con los productos, pero bueno, siempre le encontrás un papel que falta, etcétera. Al tipo le bloquearon la posibilidad de vender, ¿no? Entonces, hoy lo comentábamos con el ministro de Salud, decíamos, qué loco esto, o sea, el Estado acá en realidad es como un brazo ejecutor de un sistema que no quiere que le compitan y que le reduzcan los precios, ¿no? Es interesante el caso de ANMAT porque estamos por estos días viviendo toda esta tragedia del fentanilo. Exacto. Entonces también uno Te iba a nombrar. se interpela mucho sobre el rol, porque uno dice, por un lado, si el ANMAT está controlando si un termo Stanley se puede importar o no, cuando se venden millones en el mundo, uno dice que qué dispendio de energía y de recursos y de atención, ¿no? Porque una organización, si tiene que controlar la calidad de los medicamentos, y está controlando si el termo Stanley tiene sentido que alguien lo importe, ¿no? Y para cada persona que importa hay que hacer un trámite, es como, digamos, tampoco me parece que tiene mucho sentido. Pero fíjate qué paradoja nos plantea este caso puntualmente, porque nosotros sabemos que este laboratorio era de una persona que tenía una alta conexión política. Y entonces está claro que aún a pesar de múltiples denuncias sobre irregularidades, esa conexión política le había permitido establecerse y producir. Y ahora la gente recibe esa droga contaminada y muere. Entonces digo, ¿sirve que estuviera la ANMAT o hubiera sido mejor que no tuviéramos la ANMAT? Fíjate que hasta te interpela sobre eso, porque uno dice, cuando la ANMAT dice yo te voy a proteger y yo voy a decir que los remedios son buenos o no, entonces uno baja la guardia. Exacto. Porque dice, tengo a alguien que está verificando esto. Ahora, si esa organización en realidad, por una conexión política, va a permitir, en realidad te deja desguarnecido, no sé si se entiende. O sea, si no estuviera la ANMAT, yo quizás me hubiera cuidado más, porque hubiera dicho, le hubiera preguntado al médico, mi médico hubiera estado más alerta, mi médico hubiera estado mucho más atento a que la droga que me receta es de un laboratorio confiable. Entonces, estas son un poco las cosas que plantea Javier, ¿no? Hasta qué punto estamos mejor con un Estado o sin un Estado. Y me parece que este es un caso, estos dos casos que te estoy trayendo de este área puntualmente, me parece que revelan que es una pregunta que por lo menos nos tenemos que hacer. Y creo que nos la tenemos que hacer con un criterio muy crítico, sobre todo en Argentina, donde tenés un Estado que se ha sobredimensionado tanto, ¿no? Porque, eso si me permitís y con eso te redondeo esta respuesta, o sea, después tenés el tema macro. Nosotros, por ejemplo, se han ido en nuestra gestión unos 52.000 empleados públicos, ¿ok? Vos me decís, ¿eso ha afectado mucho la provisión de los servicios públicos? Te diría, para mí, nada. Lo cual revela que toda esa gente, que habrá gente muy, muy capaz y trabajadora, no estoy diciendo que eran todos unos ñoquis o que no hacían nada, pero muchas veces era gente que estaba muy bien, pero estaba asignada a tareas que no generaban ninguna valoración o contribución social. Y esos 52.000 personas que se fueron, a nosotros nos permiten ahorrar 2.100 millones de dólares al año. Y eso quiere decir que son 2.100 millones de dólares de impuestos que vos no le vas a tener que cobrar a la gente. Antes los tenías que cobrar, si los cobrabas de alguna manera, o le cobrabas un impuesto, o lo emitías, entonces se lo cobrabas con inflación. Entonces imagínate la cantidad de riqueza, la cantidad de empleo que se crea
cuando vos le devolvés esos recursos a la gente, ¿no? Así que hay una dimensión macro de un Estado que, o sea, no te quiero dar una respuesta, si se quiere, ideológica o conceptual. O sea, te digo, mirá, es tal el dislate, tal la grosería, tal la indefensión en la cual nos deja el Estado, que me parece que uno lo tiene que abordar de manera práctica. Decir, mira, esto no sirve, pum, esto no sirve, fuera, esto no sirve, fuera. Es un poco aquel famoso video del presidente que sacaba las cosas. Bueno, la verdad que lo que nos hemos encontrado es mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? Sí, esa es una frase que te escucho decir muy a menudo, pero con respecto a esta explicación que me das, pregunto, ¿un país no tiene que tener una agencia de control de los medicamentos? Me parece que es una pregunta que, o sea, nosotros la tenemos, no estamos pensando en desmantelarla. No, pero lo pregunto genuinamente. Pero es una pregunta conceptual, ¿no? Por ejemplo, el otro día el presidente me recomendaba un libro que se llama La teoría del caos, de un economista norteamericano que se llama Robert Murphy, y él hacía justamente esta pregunta. O sea, decía, sobre el tema de medicamentos, estamos mejor con una agencia gubernamental que puede estar capturada por los laboratorios. Estamos toda esta discusión en Estados Unidos, Robert Kennedy hablando, digamos, de la cooptación de la Food and Drug Administration por parte de los laboratorios. Entonces, digo, ¿estamos mejor con eso o estamos mejor nosotros como adultos responsables, digamos, cuidándonos verdaderamente como nos cuidamos en tantas dimensiones de la vida? Entonces me parece que es una dimensión, y me parece que el enfoque que nosotros tenemos es un enfoque, si te diría, práctico, pragmático, de ir como en algún sentido limpiando las cosas que nos sirven, y me parece que tenemos mucho para avanzar con eso, y creo que, digamos, no nos genera ni muchas dudas las cosas sobre las que estamos avanzando. Bien, y después otro de los temas que tocaste tiene que ver con los empleados, sí, ¿no? Con la cantidad de empleados y el ahorro del sí. Estado. Esos empleados son personas, son argentinos que tienen que reconvertirse. Sí. ¿Cómo lo hacen? Claro, pero es como que... No es un problema... Mira, el empleo en Argentina hoy, después de un año de esta motosierra, hay 200.000 personas más con empleo en Argentina que hace un año. ¿Y por qué ocurre eso? Porque más allá que de estos 50.000 seguramente muchos eran empleos duplicados, etcétera, Okay. pero digamos, pero no quiero digamos esquivar la pregunta. Supongamos que no. Yo lo que digo es que me parece que hay una gran distorsión en la manera que es natural, es una cosa natural, que uno siempre cuando hace algo en la política pública hay beneficiarios que son muy visibles o perjudicados muy visibles y beneficiarios que están muy diluidos. Doy un ejemplo. Vos decís, saco 5.000 ñoquis. Entonces los 5.000 ñoquis están ahí, se ven, incluso pueden salir a la calle, pueden salir a manifestar, pueden hacer ruido, etcétera. Entonces te digo, uno saca eso, no tiene ningún efecto sobre los servicios sociales que presta el Estado. El resto de la sociedad no le tiene que pagar ese sueldo, quiere decir que el resto de la sociedad se queda con más dinero. Ese dinero de más que tiene la sociedad va a generar que consuman, que gasten, que inviertan, que ahorren. Ese consumo va a generar empleo en otro lado, mucho más productivo que el que teníamos, porque acá teníamos un empleo que estábamos diciendo que no generaba nada. Entonces, digo, me parece que muchas veces esa cosa visible oculta todos los beneficios que vienen del otro. El otro ejemplo, te lo ilustro con otro ejemplo, a ver si se entiende mejor la cosa. Entiendo, Por sí. ejemplo, Tierra del Fuego. Es un gran tema, una gran discusión. Entonces, en un momento el ministro Caputo decidió bajarle los aranceles, entonces bajar la protección a ese sistema, y, digamos, hubo protestas. Estaba cuestionado igual ese sistema, ¿no? Por lo que te voy a decir ahora, sí, súper cuestionado. Por eso el ministro Caputo decide, le baja los aranceles que le generaban como una protección particular a ese sector. Obviamente es una baja escalonada, pero la grande viene ahora a principios de enero, el 1 de enero. Entonces hubo como una gran protesta. Entonces vos decís, cuando vos le bajás la renta a ese sector, esos 2.000 empleados que ensamblan celulares en Tierra del Fuego se ven perjudicados. No, digámoslo, sí, se ven perjudicados. Ahora, eso quiere decir que los 47 millones de argentinos, en vez de pagar por el celular, invento el número, en vez de pagar 1,5 millones, pagan 1 millón de pesos, quiere decir que les sobran 500.000 pesos. Y esos 500.000 pesos, entonces, en vez de dárselos a esos 2.000 empleados, más sus dueños,
lo gastan. Van al restaurante, se van de vacaciones, se compran una pizza, etcétera. Entonces, esa plata, en el caso puntual de Tierra del Fuego, esto lo explicamos en su momento, esa plata gastada como la gastamos nosotros los argentinos, te va a crear 70.000 puestos de trabajo. ¿Y cuántos estaban en juego? ¿Qué dije? 2.000. Sí. Entonces... Pensé que habías dicho 5.000. No, 2.000. Entonces... Sí. Entonces finalmente a la larga, a la larga, pero es una cuestión, pero no a la larga, a la corta, porque la plata, por eso te digo que en el último año el empleo creció 200.000 personas, a pesar de que el Estado, digamos, bajó 50.000, igual estamos hablando de una fuerza de trabajadores de 13.500.000 empleados, o sea que no, de personas. Entonces está muy bueno porque hay que desmitificar. Claro, pero es como que esto también es muy importante, que es como que vos, todas las cosas tienen como su base, o sea, gasto acá, bueno, pero entonces alguien lo está financiando. Nosotros decimos siempre con el presidente que a veces las malas teorías económicas se mantienen porque hay un interés atrás de defender. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vendieron durante 50 años que aumentar el gasto público iba a ser expansivo. Porque te decían, mirá, el gasto público, entonces la gente gasta, y entonces tiene un efecto multiplicador, porque entonces la gente recibe un sueldo del Estado, pero entonces sale a gastar, y eso a su vez como que pone a funcionar la máquina, ¿correcto? Pero ese argumento es totalmente falaz, porque cuando el Estado gasta, a alguien le saca la plata para generar, o sea, no es que y si la inventa emitiendo dinero, bueno, genera inflación, o sea que también, entonces siempre se paga ese dinero, de algún lado se paga. Entonces, esa persona que pierde su dinero porque se la dio al político que decide cómo gastarla, genera un efecto multiplicador negativo. ¿Se entiende? Porque ese que tenía ese dinero para gastar no lo tiene para gastar. Ahora lo va a tener el funcionario al cual el político le dio un cargo. Entonces digo, a la postre es en el mismo momento que se produce el equilibrio. Yo gasto más, bueno, la gente gasta menos. Yo gasto menos, la gente gasta más. Por eso a veces alguna gente se sorprende. Si vos has visto los datos de consumo en Argentina están en un pico histórico. Vos decís, ¿cómo? Pero creció mucho más el consumo que lo que creció el producto, que también está creciendo a una tasa del 8% ahora, que es bastante impactante. Pero claro, ¿por qué crece más el consumo? Porque el gasto público está cayendo menos, entonces está creciendo menos. Entonces, cuando crece menos, le tengo que cobrar menos a la gente para financiar ese gasto público, entonces la gente puede consumir más. Pero todavía no hay una reforma impositiva. ¿Se le está cobrando menos a la gente? Muchísimo menos. El mayor impuesto que se cayó es el impuesto inflacionario, eso porque sí. Cuando el gobierno, digamos, no hay eliminó el déficit, eso no hay dudas, ¿no? Entonces, eso es más o menos pensar que es 3 puntos del PIB. Y otra cosa muy interesante, que esos 3 puntos del PIB primordialmente lo pagaban los más desfavorecidos de la sociedad. Obviamente. Porque en general, digamos, la inflación uno puede tener una tarjeta de crédito, demora los pagos, o tiene activos que están protegidos de la inflación. Entonces la gente no. Entonces, pues básicamente lo que hizo Javier Milei en su primer año de gobierno es bajarle 3 puntos del PIB de impuestos, sobre todo a los primeros deciles más pobres de la población. Por eso la pobreza cae dramáticamente como cae en el primer año de gestión. 10 millones de personas salen de la pobreza. Entonces el gran efecto sobre el consumo en general se ve en los segmentos más bajos, ¿no? Totalmente. Pero acordate que también que se eliminó el impuesto país. El impuesto país también estaba recordando varios puntos del PBI. ¿Y dónde lo vemos nosotros la baja del impuesto país? ¿Es donde lo vemos? En que muchos productos ahora pasaron a ser mucho más baratos. Porque antes, claro, imagínate, vos traías un neumático de afuera, tenías que cargar 20 puntos del impuesto país, bueno, el de adentro te lo vendía 20 puntos más caro. Entonces, cuando vos bajaste eso, como que se desinflaron los precios. Y por eso... Ya no hay por qué cobrar más caro. Bueno, sí, digamos, hay un elemento menos de costo, que era el Estado te imponía ese costo del impuesto país, bueno, eso también se bajó. Pero hay muchas otras bajas impositivas, ¿no? Por ejemplo, para mí una que me parece que se ha hablado muy poco, pero que es muy, muy importante, es que Luis Caputo lo que hizo en el paquete fiscal del año pasado es que amplió la escala del monotributo. Porque antes, o sea, ¿te acuerdas en el kirchnerismo? Conozco perfecto. Conocés perfecto. Vos tenías como un tope. Sí. Y si te pasabas autónomos. Entonces tenías como un salto. Entonces había mucha gente que a veces... Me ha ocurrido. La gente no quería trabajar más porque decía salto de categoría es muy caro. Entonces,
cuando vos ampliaste el marco del monotributo, ya con alícuotas un poco más caras, porque tampoco podés tener un sistema donde en un sistema laboral vos pagas 5% de impuesto a las ganancias y en el formal pagas 35%. Es una diferencia que no tiene sentido. Entonces lo que hizo él es algo muy criterioso, que como empalmó, engarzó mejor los sistemas, permitiendo que ampliar el monto que vos podés facturar como monotributo. Bueno, si te amplias mucho, la alícuota es un poco más alta. Es más alta, sí. Pero es eso, bastante más pero alta. eso que implicó que para toda una clase media profesional que estaban en autónomos, ellos pudieron bajar al monotributo con una menor carga impositiva. Entonces, digo, por ahí es como una... Más ordenado también. No, pero... Además de más... No, sí, quizás más un poco ordenado, más ordenado, pero sí. lo que quiero decir es que para Sin la tanto clase trabajo. media... Sí, definitivamente. Pero para la clase media implicó poder bajar de autónomos a monotributo también una baja impositiva, ¿ok? Y después hay muchas otras porque, por ejemplo, se han bajado muchos aranceles, también se han bajado retenciones, por supuesto. Entonces, hay muchas bajas de impuestos que es todo el producto de la motosierra. Por eso nosotros decimos, la motosierra es la que permite genuinamente de manera sustentable bajar impuestos, porque bajar impuestos a todo el mundo le parece buenísimo, todo está bárbaro, pero si vos no bajás el gasto, bajás los impuestos, aumentaste el déficit y entonces tenés que gastar un problema de otro lado. Desregulación versus reforma, Sí. ¿no? Reformas que todavía hay muchos que dicen que esperamos Sí. que sucedan, las empresas sobre todo, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva, me estás igual contando algunos de los impuestos que ya no están. Sí. Reforma previsional, ¿no? Sí. Reformas que se necesitan, que son más complejas y que Sí. tienen mucho más tiempo de desarrollo y que necesitan también del Congreso, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay todavía un tema y un problema para este gobierno. Pero la desregulación está impactando directamente en la productividad, ¿o se necesitan todavía esas reformas para, No, a ver, para que haya un suma, cambio drástico? Todo suma. Y a veces los cambios son lentos. Por decirte un ejemplo, nosotros después del año 73 Argentina había prohibido la exportación de ganado en pie. Pues decir, ¿por qué un país prohíbe la exportación de algo? Bueno, siempre porque hay un interés interno que prefiere, ¿no? Si hay algo que no debería prohibirse es la exportación. Pero vos sabés que la exportación está prohibida por todos y lados. además no debería tener ningún tipo de impuesto ni ningún tipo de carga, ¿no? Digamos, bueno, por eso digo, la motosierra nos va a permitir ir bajando los impuestos, pero lo que digo es, por ejemplo, no podías exportar cueros. ¿Por qué? Porque se le había puesto un impuesto y porque alto a la exportación de cuero. Sí, pero ¿por qué le ponen? Bueno, porque a las curtiembres locales les convenía, porque eso le bajaba el costo del cuero. Acordate que esto se hizo en la época de Menem, curtiembre Yoma, o sea, ¿me entendés toda la conexión? Sí. Bueno, entonces lo eliminamos a eso. Además, la historia del cuero es una historia fantástica porque los frigoríficos se encontraban con el cuero, porque vos matás una vaca, tenés el cuero. No lo podías vender, no tenía valor porque estaba prohibida la exportación. Entonces las curtiembres no compraban todo el cuero que había, porque Argentina, imagínate, produce mucho cuero, tiene mucho faenamiento. Entonces las curtiembres tenían como que disponer de los cueros, y eso ambientalmente era un proceso muy complejo porque el cuero, digamos, cuando se pudre genera mucho bicho, etcétera. Entonces, totalmente. Digo, fíjate la locura de un país que un bien que podría colocar en el mercado internacional y que podría ser una fuente de riqueza, lo había convertido en un pasivo ambiental. O sea, en vez de crear riqueza, destruíamos riqueza, ¿no? Entonces, entonces lo que digo es a veces los beneficios. Entonces ahora volvieron las exportaciones de cuero. Entonces, si vos hablas con la gente, con los frigoríficos, dices, bueno, a mí me abriste este mercado, y eso fue radical, y ya empezó, y ya está funcionando, estoy generando recursos adicionales. Entonces digo, a veces, digamos, muchas de las reformas nuestras, como son micros, afectan mercados puntuales. Te doy otro ejemplo. Me gustan los ejemplos. No, los ejemplos están buenísimos. Sí. Entonces, por ejemplo, Argentina, escucha, tenía prohibida la importación de bienes de capital usados. Y vos decís, lo más importante para un país es tener maquinaria, porque si vos tenés maquinaria, el empleado trabaja con más productividad, va a tener salarios más altos. O sea, que vos como país te prohíbas la importación de bienes de capital. Vos imagínate, además usados, nosotros, ¿no? Usados. Nosotros, imagínate con los empresarios tanos que tenemos, que tienen la misma riqueza y diversidad y creatividad que pueden tener los italianos. Viste que Italia tiene una industria pyme y muy alta tecnológicamente, pero muy de nicho. Bueno, nosotros podríamos hacer eso exactamente igual. Entonces imagínate nuestros empresarios yendo a Europa
y encontrando una línea de producción de pastas que tiene 3 años, que se renueva ya, me la traigo acá, un desastre. Eso estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido? Porque había una industria de bienes de capital que decía, no, a mí, si me traen la máquina usada, no voy a producir yo. Entonces, pero no voy a producir yo porque no voy a producir porque me van a competir y la gente claro. va a comprar la máquina usada mucho más barata y nadie me va o sea, a comprar evitar la mía. competencia. Evitar la competencia. No, todo el sistema es todo armado. Volvemos al ejemplo del ANMAT. O sea, usaste el ANMAT para evitar la competencia, ¿no? En productos médicos, imagínate, o sea, en términos de temas para que la gente no pueda tener productos médicos más baratos. Entonces teníamos las reuniones y los más belicosos en esto eran los productores de maquinaria agrícola. Te digo, las reuniones nos puteamos. O sea, porque era como decir, o sea, no podés vos hacerle querer esto para tu país, ¿no? Y bueno, nos fuimos, damos un portazo, etcétera. Bueno, nos decían cualquier verdura que si la maquinaria usada no se podía traer porque iban a meter las pestes bubónicas, digamos, cualquier cosa. Cosas que no eran reales. Sí, bueno, mira, la creatividad para defender la falta de competencia es total. Bueno, entonces habilitamos la importación de maquinaria usada, ¿ok? ¿Sabes cuánto cayó el precio de la maquinaria usada? Entre 30 y 50%. Y lo más paradójico para mí de todo esto es que esta economía más abierta va a generar en el largo plazo una industria de maquinaria agrícola en Argentina mucho más próspera y de mucha mejor calidad que la que tenemos ahora. O sea, si vos cerrás, si vos cerrás la economía y te dejás en un nicho cerrado, por supuesto, si el productor de la maquinaria agrícola tiene que pagar 5 veces lo que vale neumático de lo que vale internacionalmente, te imaginas que nunca va a producir una máquina que sea competitiva afuera. Ya está, el neumático lo dejó fuera de mercado, ¿ok? O si hay que proteger el acero de Techint y la maquinaria es acero, ya está, mataste la industria, ¿correcto? De maquinaria agrícola. Entonces, una economía mucho más abierta y mucho más competitiva y mucho más exigente por parte del consumidor porque tiene más alternativas, va a generar que nuestra industria de maquinaria agrícola se ponga, primero que pueda ser mucho más competitiva, porque va a comprar el neumático al precio internacional, no 5 veces, entonces eso lo va a hacer más competitivo. Va a tener insumos tecnológicos, insumos de software, insumos de computadoras para incorporar en el equipamiento, que lo van a hacer mucho más competitivo. Bueno, yo pienso que en 10 años tiene mucho más chance Argentina de tener una industria de maquinaria agrícola competitiva mundialmente cuando la sometés a la presión de la competencia que dejándola en una burbuja. Y eso sin hablar de que esa burbuja hacía que el productor agropecuario pagara la máquina al doble de lo que está pagando hoy, ¿se entiende? Entonces, bueno, en fin, nada, por eso yo a veces digo que la charla con los sindicalistas a veces es más fácil porque es más clara. Lo que ellos quieren y lo que uno quiere. Van más al grano. No, bueno, está más claro. Pero los empresarios vienen y te apoyan, te dicen en la espalda, oh, qué bueno, Federico, todo lo que están haciendo de regulación, qué sé yo. Cuando le tocas lo de ellos, se ponen como un puercoespín y básicamente te la pelean tremendamente a fondo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque vos tenés empresarios que producen internacionalmente y que han mostrado que tienen una capacidad absoluta para trabajar en un mundo competitivo, pero cuando llegan a Argentina ellos lo que buscan es algún tipo de privilegio que les dé digamos, una ventaja, ¿no? Una pregunta que te voy a llevar a otro lado. ¿El Estado mínimo es compatible con la salud pública, con la educación pública? Bueno, ahí es una pregunta interesante porque yo hablo de mi teoría de la piel de la ciruela, que es lo siguiente: cuando vos pensás el Estado en Argentina, Argentina es un país federal y las funciones esenciales del Estado no están en el gobierno nacional, están en los estados provinciales. O sea, la salud, la educación, la justicia y la seguridad están a nivel de los estados provinciales. Entonces, en realidad, el rol del Estado nacional es un rol es defensa nacional, es relaciones internacionales, es tener una macro ordenada, es el marco normativo regulatorio en la medida que apliquen las leyes nacionales, porque hay muchos temas también donde aplican las leyes provinciales. Entonces, no es una pregunta, en realidad, esa que vos me decís, no es una pregunta para el gobierno nacional.
¿okay? Porque el gobierno nacional, por ejemplo, no hace nada en educación. El gobierno nacional no tendría que hacer nada en salud, porque la salud es provincial, etcétera. Si hacemos algo en salud, porque son remanentes de un sistema que era todavía... Los gobernadores se están quejando, ¿no? Entonces, están pidiendo algunos aportes que el gobierno no sé si eso se relaciona, esta pregunta se relaciona con esto que me estás diciendo. Todo se relaciona. Lo que digo es, me parece que la pregunta sobre la gestión de lo público... Sí. Es una pregunta que en lo práctico tiene más que ver con los gobiernos provinciales. Y me parece que nosotros en general tendemos a pensar que el sector privado lo va a hacer mejor que el sector público. Me parece por eso Argentina es un país donde la educación privada existe y está totalmente validada, etcétera. A mí no me parece mal que haya una educación pública, porque en cierto sentido... vamos a la educación pública, sobre todo la educación primaria y la educación secundaria, es una manera en general de verdaderamente generar igualdad de oportunidades en toda la población. Exacto. Entonces que el Estado genere mecanismos para digamos asegurar esa igualdad, bueno, creo que la educación pública cumple esa función, ¿no? Entonces pero eso no obsta que vos puedas tener educación privada y que la gente pueda elegir. A mí me parece que siempre está muy bueno que el individuo pueda elegir entre distintas alternativas, ¿no? Lo de los gobernadores, a nosotros en el gobierno nos llama mucho la atención por lo siguiente. Por ejemplo, Javier Milei ha bajado el gasto público, lo ha bajado 30 puntos. Gracias a que bajó 30 puntos el gasto público, pudo tomar agua. Todo ese 30% que bajó el gasto público fue lo que permitió estas bajas de impuestos que decía 3 puntos del PIB de inflación, impuestos país, etc. Y Javier tiene un poco esta idea de que el gasto público siga cayendo para que podamos seguir bajando impuestos. Bueno, y entonces vas viendo que él de alguna manera va generando margen y va generando impuestos. Por ejemplo, hace unas semanas se anunció lo de la rural, en la rural la baja de retenciones, etc. O Toto anuncia bastante periódicamente baja de aranceles en distintos productos, etc. Las provincias en el último año tuvieron un aumento en el valor real de su recaudación de 7 puntos del PBI. O sea, los gobernadores hoy tienen 7 puntos del PBI más, real, no nominal, real, que lo que tenían hace un año. O sea, porque la economía se recuperó, más o menos 7-8%, creció la recaudación. Entonces nosotros nos preguntamos, pero una cosa, ¿no van a bajar nada el gasto ellos? Que digamos, habiéndoles aumentado la recaudación 7% real, además quieren más, pero entonces como que están con otro chip, porque digamos el dislate del gasto público que nosotros teníamos el gobierno nacional, cuando vas a las provincias multiplicarlo por 2 o por 3, y ese dislate es lo que hace que ingresos brutos sea lo que sea, que el inmobiliario rural sea lo que sea, que los gobiernos provinciales te cobren sellos, o sea, te matan a impuestos los gobiernos provinciales. Entonces nos parece que ahí como que hay algo como que nosotros creemos que ellos no están viendo, tanto es así que nuestros candidatos en las carreras gubernamentales del 2027, el mensaje de ellos va a ser motosierra. O sea, nosotros venimos a bajar el gasto para poder bajarte los impuestos. Para que seas, primero, para que el Estado te moleste menos, y segundo, para que tengas menos impuestos, porque vos hoy estás pagando estos impuestos para pagar toda esta estructura que es lo que te está devolviendo. Había una declaración que habías hecho que decías que no vetarías el proyecto de ley que establece esta redistribución automática de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Sí. Esta ley que están tratando, si el presidente me pidiera una opinión, claro, me hubiera dicho que había un elemento bastante interesante de esa ley. Ahora lo cuento. El presidente ya tomó la decisión que él va a vetar todo, o sea que es contundente, digamos, el mensaje de él. Lo charlamos este tema bastante. Pero yo lo que decía es que a mí me parecía que había algo bastante loco en esa ley que habían planteado los gobernadores, que es lo siguiente, que Argentina tiene un régimen de coparticipación, que básicamente dice, este gobierno va a recolectar estos impuestos, y entonces una parte queda para el gobierno nacional y una parte se reparte a las provincias. Ok, perfecto. Había como una discusión jurídica, no zanjada, pero una discusión jurídica, que era sobre si las características de cómo se reparte ese dinero las puede cambiar el Congreso o no. O como la ley de coparticipación en la Constitución se llama una ley convenio,
había como algunas interpretaciones de que eso solo se podía cambiar si después las legislaturas provinciales avalaban. Lo cual imagínate que si vos necesitas el ok de cada legislatura provincial, es como que estás en una situación de que no puedes mover. En una encerrona, imposible. En una encerrona. Entonces era como un antecedente. Claro, digo, pero entonces acá los gobernadores, empujando esta ley en el Senado, están en algún sentido avalando el criterio de que podés meterte a ver cómo se reparte ese dinero con una ley del Congreso. Bueno, y eso cambia totalmente el juego respecto a lo que vos podés o no hacer en términos de replanteo de la coparticipación, porque vos sabés que todas las provincias sienten que han sido perjudicadas, ¿ok? Pero en realidad la verdadera perjudicada es la provincia de Buenos Aires, porque cuando Cafiero y Alfonsín armaron la ley de coparticipación, Cafiero entrega, en cierto sentido, entrega a la provincia de Buenos Aires, él siendo gobernador de peronista, la entrega a la provincia de Buenos Aires pensando que transfiriendo recursos a la provincia de Buenos Aires al resto iba a conseguir el apoyo de los otros gobernadores para su campaña electoral al año siguiente contra Menem, ¿no? ¿Okay? O sea, fue un acto verdaderamente de traición a su electorado. Pero bueno, el peronismo, digamos, es bastante... Por eso tiene el Día de la Lealtad, porque todo el resto de los días del año traicionan. Entonces, hay un día que no, entonces el Día de la Lealtad. Pero fue una traición a su electorado increíble, la más grande que hemos tenido en la democracia, y entonces ha generado ese desfinanciamiento estructural que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, si ese es el planteo central que tendría que darse en una discusión de la coparticipación, pero la legislatura de Formosa te bloquea cualquier cambio, es una situación. Si se resuelve a nivel del Congreso es otra. Entonces yo simplemente dije, miren muchachos, yo no sé si están conscientes de lo que hicieron, de lo que están planteando, o como decís vos, del antecedente que están poniendo sobre la mesa. Entonces me pareció como que igual el antecedente ya está, porque ya lo aprobaron en el Senado. Entonces la verdad de la milanesa es que el antecedente ya está. Así que, pero me parecía como interesante eso, porque nos habría, por supuesto, es abrir una puerta al tren fantasma, ¿no? O sea, porque puede pasar cualquier cosa, pero definitivamente era un cambio. El Poder Judicial, decís, es como el último reducto de la casta, sí, señor. Y te mostraste interesado en un aspecto de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué cambios concretos propones? No, porque yo lo que estoy... No tengo cambios concretos, porque en realidad es un debate muy doloroso para alguien que cree en la independencia de la independencia, no, de los poderes, ¿no? O sea, de los poderes. Nosotros nos criamos en una visión republicana, que es justamente esa visión del constitucionalismo norteamericano, que es amar un sistema donde el poder esté limitado. Imagínate, nosotros como libertarios y pensando anarcocapitalistas, nos gusta la idea de que el poder del Estado esté limitado, nos encanta. Entonces tenés un Congreso, tenés un Poder Ejecutivo y tenés un Poder Judicial. Lo que me genera mucho dolor personal y inquietud y en algún sentido como que quedo azorado es cuando estoy viendo que cuando uno avanza sobre un interés de la casta y cuando la casta se da cuenta que es perdidosa porque el Ejecutivo no se deja amedrentar, no se deja hacer lobby, o sea, avanza y ellos se ven perdidosos. Entonces, ¿qué ocurre? Compran un fallo, discúlpame que te lo diga así, compran un fallo, van a un juez y consiguen, o lo compran, o buscan un juez que ideológicamente esté alineado y entonces consiguen un fallo. Y históricamente las medidas cautelares tenían que ver con el caso específico, porque si un juez te dicta una medida cautelar que tiene efecto suspensivo de una norma, en realidad es como que lo transformaste al juez en legislador. De hecho, acaba de ocurrir una discusión a nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Trump, pues también varias reformas de Trump se lo estaban parando con cautelares que decían es de aplicación general, y la Corte Suprema ha dicho que eso no podía ser. Y en Argentina históricamente las cautelares son para el caso específico. Alguien dice, a mí me lesiona esto, entonces el juez decide. Entonces ahora medio como que está proliferando esta idea de decir, no, te pongo una cautelar, aplica a todo el mundo. Entonces como que se quiebra ese republicanismo, porque se quiebra ese equilibrio. O sea, las leyes las tiene que poner el poder legislativo. Se cuelan los lobbies y los intereses personales en la justicia. Ahí, ¿no? Entonces... yo estoy como bastante impactado porque el gobierno tiene resortes
propios en su marco institucional. Por ejemplo, el gobierno puede hacer un decreto. Nosotros tuvimos un caso que fue el de la AFA. La AFA tenía un privilegio impositivo que se lo había dado Massa por decreto. Nosotros dijimos, bueno, esto tiene que estar en equilibrio. Sacamos ese privilegio y va la AFA y consigue una cautelar que dice, pero es sobre un decreto del gobierno, o sea que es de ese reparto de poder, Congreso, Ejecutivo y Judicial, el gobierno estaba simplemente operando dentro de su marco legal. No te gusta, listo, votá otro gobierno, ¿me entendés? Pero, bueno, no, el juez dice, no, a mí esto no, me parece que no está bien y listo, y te meten a cautelar y quedas ahí. Entonces, encuentro que a medida que el gobierno avanza sobre los grupos de interés más específicos, la justicia emerge como un poder, digamos, protectivo de la casta, ¿no? Y bueno, y me genera como, simplemente ahora lo estoy planteando públicamente y lo planteo en el debate, lo pongo sobre la mesa. Yo creo que a veces ponerlo sobre la mesa y exponerlo, voy a estar, digamos, explicando mucho más en mis tweets la naturaleza de estos fallos, para que el juez también esté expuesto a las decisiones que toma, pero no tengo una solución para esto, porque yo creo en la necesidad de un poder judicial independiente. Parece que es absolutamente central de toda sociedad. Pero entonces digo, ¿qué hacemos cuando en realidad el poder judicial no es independiente? Porque para mí es como que serían estos tres poderes y están como con un cáncer. O sea, el cáncer es la casta. Y la casta es como un cáncer que hizo metástasis en los tres lugares. Entonces, históricamente, digamos, el peronismo, bueno, era el operador de la casta, ¿no? Entonces estaba como muy metido en el Ejecutivo. Imagínate la cantidad de resabios de eso que queda dentro del Ejecutivo. La metástasis te toma el Congreso. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos la reforma de la ley de pesca, también otro dislate y otra cosa escandalosa, 0 votos conseguimos. Entonces la casta ahí, tú haces metástasis ahí y después hace metástasis en la justicia. Entonces yo digo, no tenemos un sistema de 3 poderes independientes, no, tenemos una casta que es un cáncer que cooptó los 3 y entonces es una cosa rígida, ¿se entiende? Y entonces, bueno, entonces ¿cuál es la república que tenemos? Entonces son preguntas muy difíciles que yo las planteo simplemente porque me parece que el debate suma que seamos conscientes de esto. Pensamos en la práctica, sí, decimos un Congreso, un Ejecutivo y un Poder Judicial, pero yo lo que veo es una casta que tiene de alguna manera cooptado los 3, entonces no es un sistema que se maneja con independencia y cada uno con su criterio, que es la idea original del constitucionalismo norteamericano, sino que si tenemos un sistema cooptado por una casta que opera a favor de la casta. Hablaste de la Corte Suprema norteamericana recién, sí. Y ahora se está hablando también de la Corte Suprema argentina, ¿no? Sí. Ya hubo 2 pliegos que cayeron, o sea que no hay 5 miembros en la Corte, hay 3, sí. Y ahora se está hablando de algún tipo de negociación para ampliar a 7 o a 9. Sí. ¿Qué pensás de eso? No, yo pienso que para el presidente, o sea, gran parte del legado de un presidente es la Corte Suprema que deja. Porque la Corte Suprema, los valores que defienden los miembros de la Corte Suprema es una cosa que dura por 20, 30 años. Por eso Trump, por ejemplo, al final de su primer mandato, ¿te acordás? Puso varios juristas y puso varios juristas jóvenes, porque quería, digamos, que estuvieran mucho tiempo en la Corte. Cuando teníamos a, ¿cómo se llamaba? Ruth Ginsburg, bueno, una famosa jurista de la Corte Suprema, que no quería renunciar y Obama le pedía renunciar porque para poder yo nombrar a otro, y no renunció. Entonces finalmente pudo Trump nombrar a una persona en su reemplazo. Creo que estoy diciendo bien la fecha, pero no equivocarme, pero sé que estuvo ese debate. Entonces, para mí es como un tema absolutamente central. Yo, la verdad que creo que el gobierno operó en este tema con una prolijidad extraordinaria, porque puso a consideración dos juristas para la Corte. Habrá sido muy debatido, perfecto, eso es parte de la democracia, que se debatan. Uno sobre todo. Cuando después de un año el Congreso no decidió, ¿cuál es el problema que tiene la Corte en su constitución actual? Que la Corte tiene que operar por mayoría de 5. Entonces, cuando tiene 3 miembros, básicamente tiene que operar por unanimidad, porque necesita 3 votos. Entonces, la Corte no está pensada como un cuerpo que opere con unanimidad. No. Pero al tener 3 miembros, opera por unanimidad. Entonces, como que es demasiado restrictivo. Entonces, el gobierno, además,
¿cuál es la idea también del Congreso? Que pasen los 4 años de Javier sin permitirle nombrar a una... Entonces, listo, es un tema... Bueno, entonces, en la Constitución le da al presidente la potestad en ese momento de mencionar, de poner a los jueces por decreto, ¿no? Bueno, después pasó lo que pasó, pero a mí me parece que el gobierno en esto se ha manejado en todos los ámbitos de esto, me parece que es interesante remarcarlo, es un gobierno que se ha manejado dentro de la institucionalidad, pero extraordinariamente bien. Nosotros fuimos al Congreso, pusimos la ley base, bueno, no salió esto, la cambiamos, hicimos otra cosa, los fallos judiciales se respetan plenamente, o sea, me parece que es un gobierno que en lo institucional ya ha dado muestras sobradas de compromiso, ¿no?, con la institucionalidad. Este es tu tercer trabajo, tu tercer intento en la política pública, ¿no? Venís del PRO, estuviste trabajando ahí. ¿Tenías miedo de volver a intentarlo? No, miedo no. Lo que sí te puedo decir es que... ¿Te habías sentido frustrado en algún momento? No, frustrado sí, porque cuando uno fracasa siempre se frustra. A ver, uno podría decir quién no fracasó en Argentina, ¿no? Obviamente. O sea, parece como que fracasáramos todos, porque obviamente Argentina hace 50 años que no crece, entonces una sociedad que se ha disfuncionalizado muchísimo. Todos los intentos de cambios enfrentan resistencias. Por pensar que yo, cuando fui presidente del Banco Central, le obligué a los bancos a vender Prisma, porque ahí tenían un monopolio, y eso me costó muchísimo en términos de... No te digo que me costó el puesto, pero casi. Entonces, entonces son cosas que pasan. Pero lo que sí te puedo yo decir es que el trabajar con Javier Milei es algo muy particular y es muy gratificante por varios motivos. Primero, porque Javier, a diferencia de las otras personas con las que yo trabajé, es una persona que apoya incondicionalmente, y apoya en privado y apoya en público. Y ese apoyo, por supuesto, que te fortalece a vos y te permite ejecutar. Pero no es un apoyo, digamos, te repito, es en público y es en privado. Y no es con Federico Sturzenegger, es con cada uno de los miembros de su gabinete. Por supuesto, si él siente que en un momento no estás haciendo el trabajo bien, chau, te levantas un día y no estás más. Y me parece que también es parte de las reglas de juego y es lo que hace que también todo el mundo esté como muy atento como para ser muy operativo. Pero entonces, eso es a nivel personal... Eso es extraordinariamente valorable. Y después lo otro que tiene es que es un equipo muy chico, somos 8 ministros. Él define los roles de cada uno con una claridad absoluta. Por eso, digamos, yo en el año y pico que llevo en el gobierno no registro mentalmente ni emocionalmente ningún conflicto con ningún ministro de ninguna naturaleza. Pero eso es porque eso ocurre, porque hay claridad en la asignación de roles, etcétera. Y después él, sobre todo, es muy claro sobre las directivas de este gobierno. O sea, qué es lo que este gobierno pretende. Y son un par de cosas muy sencillas. Acabamos de tener superávit fiscal, porque el déficit fue el cáncer que nos mató, que ese superávit fiscal se va a lograr bajando el gasto. Entonces todo el mundo sabe que tiene que estar en esa tónica. O sea, nadie viene a pedirte, vamos a aumentar el gasto, vamos a inventar esto, vamos a inventar aquello. No al lugar. Pero entonces nos genera el conflicto de que tenés que, digamos, estar lidiando con eso porque nadie lo plantea, porque está clarísimo que eso no es lo que este gobierno es. Y lo segundo es la libertad económica, porque Javier insiste y dice, vamos a ser el país más libre del mundo. Teníamos todavía un recorrido infinito por delante, pero entonces cuando yo, que mi trabajo es muy transversal y voy a otros ministerios y planteo, mirá, esto tenemos que sacarlo, tampoco es como que uno tiene objeción, porque está clarísimo que ese es el mandato. Entonces, yo creo que lo que es muy notable de esta experiencia mía personal trabajando en el gobierno, que no lo he encontrado en los otros gobiernos, es una gran claridad desde arriba respecto a los objetivos, una muy clara definición de roles, que eso permite reducir tensiones, porque cuando vos eso no lo haces bien, entonces es como hay fricciones y confusiones, y un liderazgo de él y una convicción, y bueno, y además... te diría lo más importante, quizás lo tendría que haber dicho al principio, además una conjunción y una comulgación de los objetivos que él presenta que es total, ¿no? Entonces, para mí es casi como, esto es casi como un sueño, yo a veces digo, porque yo sabés que estuve trabajando de los 2 años previos a la elección en hacer una revisión del entramado legislativo de Argentina, y tengo un presidente que comparte las ideas que subyacían a ese trabajo, que era básicamente nada, es liberar las fuerzas productivas y la libertad de la gente,
y me da empuje y me apoya para llevar eso adelante. Así que esto es una experiencia bastante diferente a las anteriores que he vivido. ¿Y cómo te llevas con esta visibilidad bastante extrema, ¿no? Porque tenés mucha visibilidad y uno en la función pública, sí. En la función pública se siente a veces atacado o está también exponiendo su vida y su historia. La verdad que yo creo que el gran apoyo de Javier hace que incluso, digamos, cuando yo salgo a cenar con mi familia, voy al cine, lo que fuera, yo sigo una vida absolutamente normal con mi familia, pero es como que yo creo que el apoyo de Javier hace también, yo encuentro apoyo en la gente, ¿no? Entonces, bueno, te diría, hay barrios, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires hay barrios, pero como decimos con mi mujer, Villa Crespo no es territorio más hostil, ¿viste? Porque hay más gente por ahí que está más alineada ideológicamente con otra cosa diferente. Pero yo en general encuentro mucho apoyo, esa diferencia de otros gobiernos, ¿no? Con lo cual, la verdad que no, y creo que el propio presidente Milei nos genera a nosotros a todos un paraguas que hace que no se nos ataque, porque yo a veces le digo a él, que parece que esto también es desde el punto de vista de la política muy interesante, ¿no? Él usa mucho tiempo en Twitter, ¿correcto? Y para mí eso es casi de lo más importante que él hace, porque él ahí va definiendo la agenda. Pero no solo eso, y además ese es el rol del presidente, ¿no? Es la batalla cultural, es definir un rumbo, que la gente entienda hacia dónde se va. O sea, que es una parte absolutamente central. Pero el trabajo nuestro también es central. Por ejemplo, yo digo, vamos a esta desregulación, y por ahí genera cierta tensión. Lo saca un diario, y Javier lo retuitea inmediatamente, la noticia, diciendo que yo anuncié que íbamos a hacer eso y que se armó quilombo y que hay gente que está en contra. Lo tuitea. Entonces, claro, cuando Javier lo tuitea, ¿qué hace el que está en contra? Dice, ¿qué hago? Porque acá tiraron el ancho de espada, ¿se entiende? No, yo no se lo pido a Javier, simplemente lo hace porque hay una conjunción de los objetivos que estamos buscando. Entonces, cuando él me ve que yo empujo para generar más libertad económica, ¡pum!, apoya. Entonces yo le digo, Javier, vos por ahí lo hacés porque querés apoyar, porque tenés esa calidad humana, porque crees en lo que estamos haciendo, pero en la práctica es como que vos vas caminando delante mío y me vas como limpiando el camino, porque ese que me iba a venir a atacar para tratar de que no ocurra esto, bueno, ahí va Javier adelante con el machete, pum, 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 limpiando, y yo avanzo atrás. Pero puedo avanzar porque él va caminando delante mío, ¿se entiende? Sí. Y eso es a nivel de redes, con lo cual también para mí esto es muy interesante y es muy novedoso, porque esta manera de hacer política y esta manera de destrabar la gestión, hace 5 años no... o hace 10 años ni hubiera sido posible, ¿se entiende? Perfecto, no existía, entiendo. ¿no? Entonces es como un cambio bastante interesante y creo que él lo usa muy bien y lo aprovecha muy bien y tiene una gestión él de su propio tiempo que me parece que tiene la inteligencia de proteger esos espacios de él de tiempo, ¿no? Porque yo he visto otros presidentes que se llenaban el día de reuniones. Todas inútiles las reuniones. ¿Qué haces en una reunión? No haces nada en una reunión. Y al fin del día tenían la cabeza estallada, no sabían qué había pasado. Perdés la idea, ¿no?, del camino. Entonces creo que Javier en ese sentido también es muy impactante, porque él sabe bien cuál es su rol, y su rol es de ser líder y preserva sus espacios de tiempo para poder ejecutar eso con efectividad. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.